Ahora, si se requiere manejo con inyectables, por ejemplo, que tenía la indicación de insulinoterapia, porque tenía la glicemia mayor a 300 sintomática o algo por el estilo, ahí uno usualmente se suele guiar con la glicosilada. Si la glicosilada está a menos de 2% de la meta, es decir, mi meta de mi paciente es 7% y su glicosilada está en 8,5%, ahí digamos que el manejo con inyectables usualmente se suele realizar con GLP-1, mientras que si la glicosilada está a más de 2% de la meta, perdón, se le suele poner el GLP-1 más la insulina. Y si no funciona, ya se avanza como tal en el esquema de insulina, es decir, se inicia una insulina basal, después se va a pasar a basal bolo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para la insulinoterapia es importante conocer cuáles son los tipos de insulinas que tenemos. Hay unas insulinas que son ultra rápidas, hay otras insulinas que son rápidas, hay otras que son intermedias y por último tenemos las insulinas de acción larga. Las insulinas ultra rápidas son aquellas en las cuales se empieza a actuar casi que de una. A los 5 minutos de yo haber iniciado o de yo haber hecho la inyección, empiezo a tener la acción, el efecto pico va a estar hacia los 45 a 75 minutos y la acción va a durar 2 a 4 horas. Entonces estas insulinas se van a utilizar en el paciente a modo de bolos, es decir, antes de las alimentaciones y se van a dar casi, o sea, el momento el paciente va a empezar a comer y antes de la primera cucharada se pone su dosis de insulina. Por su parte, la insulina de acción ya no ultra rápida, sino rápida va a ser la insulina regular humana, en la cual la acción se demora más o menos 30 minutos en instaurarse, con un pico de 2 a 4 horas y durando 5 a 8 horas su acción. La insulina regular, entonces lo que uno se va a utilizar también a modo de bolos y el paciente a media hora antes de empezar a comer se va a aplicar su insulina. La NPH va a ser la de duración intermedia, en la cual la inicio de acción es a las 2 horas, el pico de 4 a 12 horas y dura 18 a 28 horas. El problema de la NPH es que usualmente se tiene que administrar 2 veces en el día. Se utiliza esquema basal, pero es un basal que requiere dosis en la mañana y dosis en la noche porque el pico hacia las 12 horas ya va cayendo. La insulina glargina, la insulina de Temir, el NPL y el de Gluec van a ser ya las de acción prolongada o acción larga. Son aquellas en las cuales se inicia la acción a las 2 horas, el efecto pico puede no estar o estar usualmente hacia las 6 horas y su duración de acción depende de la insulina. Se dice que más o menos son ya 24 horas establecidas, aunque hay nuevas concentraciones de la de Gludec que son como ultra concentrados por así decirlo, en los cuales dura casi ya 2 días y se puede dar la insulina cada día y medio o cada 2 días. Hay nuevas presentaciones ahorita como la insulina inhalada y cosas por ese estilo, pero falta evidencia. Por ejemplo, la insulina inhalada parece que tiene una predisposición hacia el riesgo de neumopatía obstructiva, no se puede utilizar en pacientes hipocosos ni nada por el estilo. ¿Listo? Entonces por ahora estas son las que tenemos y estas son las que utilizamos. Ultra rápidas y rápidas para los bolos y intermedias o largas para lo que serían los esquemas basales. Entonces, si mi paciente tiene indicación de iniciar insulinoterapia, yo lo que voy a iniciar es con un esquema basal y ya, listo, solo le voy a poner una insulina basal para todo su día y le dejo adjunto un GLP-1 de acción corta, digamos, para que me ayude con las postprandiales, o también le puedo dejar de pronto, algunos prefieren no el GLP-1 sino otro medicamento con el que el paciente viniera. Esa insulina basal o esa dosis basal se le va a calcular a esta dosificación, 0,2 unidades internacionales por kilo o 10 unidades internacionales. Usualmente se suele preferir la que dé más alto, es decir, si este cálculo me dio menor a 10, me suelo ir con 10, y si este cálculo me dio mayor a 10, me suelo ir con el cálculo. ¿Listo? Entonces yo le voy a iniciar esa dosis de basal y el paciente lo que va a hacer es estarse monitorizando sus glicemias, buscar que precisamente la glicemia en ayunas esté menor a 130 y la glicemia postprandial esté menor a 180. Y entonces van a empezar a analizar si a los 3 días persiste con glicemias por encima de 130, lo que se va a hacer es subir 2 a 4 unidades internacionales la dosis basal que tenía. Y nuevamente, durante 3 días se toma las glucometrías y a los 3 días uno dice, ¿se controló o no se controló? Si sigue fuera de metas, le sigo subiendo 2 a 4 y así consecutivamente. Cuando se completan los 3 meses del esquema basal, yo le tomo una hemoglobina glicosilada y valoro si está o no está en metas. Si está en metas, lo dejo entonces con el manejo que quedó, pero si no está en metas, ya el esquema basal no es suficiente y necesito progresar a un esquema basal bolo. ¿Listo? Ese bolo se va a calcular la dosis a 4 unidades internacionales o 10% de la basal y se va a aplicar usualmente o en la comida más grande, o si digamos el paciente tiene claramente identificado un pico hiperglicémico, pues se va a dar en la comida previa a ese pico hiperglicémico. ¿Listo? Y se va a hacer exactamente lo mismo, el paciente se va a estar monitorizando
durante 3 días, y si al tercer día persiste con la glicemia fuera de metas, entonces ahí toca valorar. Usualmente, digamos, lo que uno va a subir es el bolo, se sube 1 o 2 unidades internacionales o 10 a 15% de la dosis que tenga, pero si digamos el bolo está en el almuerzo y el pico hiperglicémico que tiene el paciente está en la mañana, pues ahí digamos que no tendría tanto sentido subirle el bolo, sino que uno puede hacer un ajuste en la basal. Ya eso uno va viendo, o el paciente uno lo entrena, pues para que vaya viendo cómo va a ser la cosa. Y a los 3 meses, al igual que en el anterior, le tomo su hemoglobina glicosilada. Si la hemoglobina glicosilada sigue fuera de metas a pesar del esquema basal bolo, pues lo que hago es añadirle un segundo bolo. ¿Listo? Exactamente con la misma dosis y exactamente el mismo ajuste cada 3 días. Nuevamente le tomo glicada a los 3 meses. Si a los 3 meses sigue fuera de metas, le añado su tercer bolo. Entonces finalmente con lo que termina un paciente sería un esquema basal bolo, bolo, bolo. ¿Sí? O sea, un bolo antes del almuerzo, antes del desayuno, antes de la comida, y una dosis basal que se puede administrar en la mañana o en la noche, dependiendo de cada paciente. ¿Listo? Entonces este es como un esquemita que tiene la ADA y que también armó el consenso de la ADA con el EAS para uno tener en cuenta cómo va a hacer eso. Entonces uno inicia usualmente GLP-1 más insulina y le inicia una insulina a dosis basal que va a ser básicamente acá a 10 unidades internacionales o 0,1 a 0,2 unidades internacionales kilo día, que fue el que les dije. Se va a poner el que se considere que está más alto. Se añade la basal, se monitoriza si al tercer día sigue fuera de metas. Lo que se hace es ir subiendo la glicosilada 2 unidades, 4 unidades, perdón, la insulina 2 unidades, 4 unidades, y así cada 3 días, y cuando se completen los 3 meses se toma como tal una hemoglobina glicosilada. Si sigue fuera de metas pese a la hemoglobina glicosilada, lo que se inicia es como tal un bolo. El bolo se inicia a 4 unidades internacionales o a 10% de la dosis de la basal, nuevamente el que me dé más alto, y se lo pongo usualmente en la comida más grande o si hay un pico hiperglicémico identificado. Lo monitorizo cada 3 días, valoro si hay que hacer un ajuste, sea en la basal o sea en el bolo. Si hay que hacerlo en la basal, el ajuste se hace igual, 2 a 4 unidades, y si hay que hacerlo en el bolo, usualmente se sube 1 a 2 unidades internacionales o 10 a 15% de lo que tenga el paciente. ¿Listo? Nuevamente a los 3 meses toma una hemoglobina glicosilada. Si sigue fuera de metas añado un segundo bolo, mismo proceso. Si a los 3 meses sigue fuera de metas añado un tercer bolo, y ya ahí lo que sería es ir aumentando y aumentando la dosis. Recuerden que lo bueno que tiene la insulina es que no tiene una dosis tope como tal establecida. Y así se manejaría el esquema ya como tal de la insulinoterapia y los inyectables en este paciente. ¿Listo?